Hola, hola. ¿Sabías que los accesorios tienen el poder de transformar un look y de transmitir nuestra esencia? Hoy te voy a enseñar a crear una pulsera que es casual pero llena de brillo, perfecta para cualquier ocasión donde quieras destacar. ¿Te animas a hacerla conmigo? Pocos materiales y poco tiempo, así que comencemos. Para este diseño voy a utilizar hilos de 0.8 milímetros. En mi caso voy a utilizar hilo chino. Tú puedes utilizar hilo taiwanés, coreano, el que tú prefieras. Voy a iniciar tomando dos hebras, cada una de 50 centímetros. Las voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Tomo el encendedor, quemo la punta del hilo durante algunos segundos. Con mis dedos giro hacia arriba para adelgazar la punta. Aquellas que quedan un poco deformes las voy a cortar con las tijeras y así ya quedarían listas. Me quedo en uno de los extremos de las dos puntas de los hilos y en cada una voy a pasar un cristal. Estos son de 3 milímetros o número 3. Tú puedes elegir pasar para el acabado el tipo de cuenta que sea de tu preferencia. Yo elegí los cristales. Cuando ya los haya terminado de pasar, me voy a quedar nuevamente aquí en este extremo y vamos a realizar un nudo sencillo. Formo la argollita, paso las dos puntas de los hilos, nuevamente las voy a sacar y comienzo a jalar a que se ajuste muy bien. De esta forma haremos el acabado en este extremo de la pulsera. Más adelante lo vamos a hacer en el otro extremo. Termino de ajustar muy bien el nudo, corto los hilos que me sobran, quemo y pego con el encendedor sobre el mismo nudo. Voy aquí a dejar ya una medida de donde realicé ese nudo, más o menos de unos 6 o 7 centímetros. Esa medida va a depender del largo total de la pulsera. Y aquí vamos a realizar otro nudo sencillo que vamos a ajustar súper bien. Ya eso me quedaría listo para fijarlo a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Para continuar voy a tomar otra hebra de hilo de 60 centímetros. Voy a doblarla por la mitad uniendo las puntas de los hilos y paso una por debajo de los hilos que tengo fijos en mi mesa de trabajo y el otro por encima. Comienzo a jalar para ubicarla en todo el centro. Tomo el hilo de la derecha, lo paso por encima de los hilos centrales. Aquí voy a formar una P. Aquí la puedes apreciar mejor. Tomo el hilo del lado izquierdo, lo paso por encima de este hilo, me devuelvo con este mismo, lo paso aquí por debajo de la intersección de los hilos, lo saco por esta orejita y comienzo a jalar hasta que ya queda ajustado completamente. Aquí lo voy a unir al nudo que había realizado previamente. Voy a tomar el que sale hacia la izquierda, voy a formar una Q. El de la derecha lo paso por encima de este, me devuelvo con este mismo hilo por debajo de la intersección o de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta orejita y comienzo a jalar completamente. Aquí formaría el primer nudo plano completo. Paso nuevamente el hilo de la derecha por los hilos centrales formando la P, el de la izquierda lo paso por encima, me devuelvo por debajo de la unión de los hilos, que sería acá, lo saco por esta orejita y comienzo a jalar hasta ajustarlo completamente. Tomo el hilo de la izquierda, lo paso por encima de los hilos centrales formando una Q, el de la derecha por encima de este, me devuelvo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por esta orejita, comienzo a jalar completamente hasta formar el segundo nudo plano completo. Lo repito por tercera vez. Formo la P con el hilo de la derecha, el de la izquierda lo paso por encima de este y me devuelvo con este mismo hilo por debajo de la unión de los hilos. Por la orejita comienzo a jalar, lo ajusto. El de la izquierda lo traigo por encima de la unión de los hilos formando una Q. El de la derecha lo voy a pasar por encima de este. Me devuelvo con este mismo hilo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta orejita y comienzo a jalar. Aquí ya voy a completar el tercer nudo plano completo. Voy a continuar realizando este mismo tejido del nudo plano hasta completar el largo total que necesito para esta primera parte que va tejida en la pulsera. Y mientras voy continuando con el tejido, quiero invitarte a que te unas a mi canal de Telegram. Te comparto el enlace abajo en la descripción de este video. Ya completé la medida que necesito, 4.5 centímetros en total tejido. Si ustedes quieren que la pulsera les quede más larga, pueden tejer incluso hasta 5 centímetros o dependiendo del largo que ustedes quieran.
Aquí voy a coger y con mis tijeras voy a cortar los hilos que sobran anudadores en cada uno de los lados, dejando más o menos una medida de 1 milímetro. Con el encendedor voy a quemar y con mi dedo voy a presionar sobre el mismo nudo para que se pegue. Y esto nuevamente lo voy a fijar a mi mesa de trabajo para continuar ya con la siguiente parte de elaboración de la pulsera. En este diseño vamos a utilizar cristales de 4 milímetros o número 4. Voy a utilizar de la gama de azules y en total voy a utilizar 4 tonos diferentes. Recuerda elegir tonos que sean armónicos entre ellos. También voy a utilizar estos que son más pequeños de 3 milímetros. Como elegí la gama de azul, estos pequeños también son en un color azul. Y balines de 6 milímetros, estos son en acero inoxidable en un tono dorado. Voy a tomar la hebra de hilo que tengo ubicada hacia el lado derecho. Sería esa de aquí. Y la voy a traer por encima del otro hilo que va a quedar en el centro. Aquí vamos a formar esta P. Me devuelvo con esta misma hebra de hilo pasándola por debajo de este hilo central y sacándola por encima de esta orejita que se forma. Voy a comenzar a jalar completamente, ajustando muy bien este nudo. Muy bien, entonces miren, aquí ajustamos muy bien el nudo, lo organizamos y listo. La hebra de hilo que tengo en este momento a la derecha la voy a traer ubicándola nuevamente en el centro. El hilo que tengo a mi izquierda lo voy a traer pasándolo por encima de este otro hilo que acabo de ubicar en el centro, formando esta Q o este 4. Me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por debajo del hilo central y sacándolo por encima de esta orejita que se forma. Voy a comenzar a jalar hasta ajustarlo muy bien, si es necesario, organizando también con mis dedos. Y listo, me debe ya de quedar así. A partir de ese momento vamos a trabajar ya entonces con las cuentas, insertando las que van en cada una de las hebras del hilo. Voy a tomar el hilo que sale hacia mi derecha y a través de este voy a comenzar pasando. Primero un cristal de 3 milímetros. Estos son de los cristales más pequeños que yo les enseñé cuando les estuve mostrando el material que voy a utilizar. Listo. Entonces sería este el primer cristal que vamos a comenzar a pasar. Seguido voy a pasar otro cristal de 4 milímetros. Yo elegí comenzar por este tono azul de 4. Voy a pasar otro más de 4 milímetros. Ese es un tono diferente. Todo esto lo voy a unir a donde yo realicé anteriormente ese nudo. Voy a tomar en ese momento la hebra de hilo que sale hacia mi lado izquierdo. A través de este voy a comenzar pasando. Primero un balín de los de 6 milímetros. Recuerden que yo estoy utilizando en acero inoxidable. Seguido de un cristal de los más pequeños, nuevamente de 3 milímetros. Vamos a llevarlo y lo vamos a unir a ese nudo que habíamos realizado previamente y me debe quedar así. ¿Qué vamos a hacer ahora? La hebra de hilo donde yo pasé inicialmente solo los cristales es con la que yo voy aquí a comenzar a realizar el siguiente nudo, que sería la del lado derecho. Tomo el hilo de la derecha por donde yo pasé solo los 3 cristales y vengo con ella pasándola por encima del otro hilo que me va a quedar ubicado en el centro. Me devuelvo con este mismo hilo por debajo, por encima y comienzo a jalar. Lo ajusto muy bien y este lo reubico en el centro nuevamente. Tomo el hilo de la izquierda, lo paso por encima del otro hilo formando esta Q, me devuelvo con este mismo hilo por debajo, por encima, jalo completamente y ajusto. Muy bien, me debe ya de quedar así. Queda súper bonito. Tomo nuevamente la hebra de hilo de la derecha. A través de esta comienzo a pasar un cristal de 3 milímetros, de los más pequeños, seguido de uno de 4 milímetros, pero puede ser en un tono diferente. Yo elegí este de acá y otro de 4 milímetros en otro tono también. Voy a unir esto al nudo que había realizado previamente. Voy a tomar el hilo de la izquierda y comienzo pasando un balín seguido de un cristal de los más pequeños de 3 milímetros.
lo uno nuevamente todo acá. Nuevamente paso el hilo de la derecha por encima del hilo de la izquierda, de esta manera. Me devuelvo nuevamente por debajo, lo saco por encima de la orejita. Como se me movió este cristal, reubico el cristal y termino de jalar para completar el nudo. Tomo el hilo de la izquierda, lo paso por encima del otro hilo, me devuelvo por debajo, lo saco por encima, jalo hasta ajustar completamente este siguiente nudo. Vamos a repetir exactamente lo mismo por tercera vez. Igualmente aquí puedes también intercambiar o usar los colores que prefieras para los cristales. Aquí nuevamente voy a repetir la misma secuencia que hice en la primera parte. Pasamos aquí el balín, seguido nuevamente el cristal de 3 milímetros y realizamos aquí otra vez el nudo. El nudo lo vamos a realizar exactamente igual de como ya te lo he venido explicando. Muy bien. Y ahora vamos a alistar el dije. En esta ocasión voy a utilizar un dije de lado a lado tipo separador en forma de corazón. Lo paso a través de las dos hebras de hilo centrales, lo ubico de esta forma y aquí vamos a realizar nuevamente el nudo iniciando por el lado derecho. Lo paso por encima formando la P, me devuelvo por debajo, por encima y lo voy a comenzar a jalar ajustándolo muy bien. Aquí, como ya hice el de la derecha, voy a realizar el del otro lado, que sería el del lado izquierdo. Una característica aquí, no sé si caíste en cuenta, es que hacia donde está la punta del corazón es donde están también los balines en este diseño. Digamos que hace parte también como tal del diseño, pero tú puedes utilizar otro tipo de dije si es de tu preferencia. Tomo otra hebra de hilo nuevamente de 60 centímetros, la voy a doblar por la mitad y la voy a ubicar en todo el centro de las hebras de hilo que tengo ya aquí fijas, que serían las hebras de hilo guía. Vamos a comenzar nuevamente el tejido del nudo plano exactamente de la misma forma como ya yo te lo he venido explicando. Aquí vamos a comenzar a ajustar este primer nudo que lo estoy haciendo hacia la derecha. Lo acerco bien al nudito previo. Realizo ahorita el nudo hacia el lado izquierdo. Y como puedes ver, esta parte, este paso a paso o patrón es exactamente al que yo te expliqué al inicio de la elaboración de toda la pulsera. Nuevamente aquí lo hago a la derecha. Aquí voy a ir ya con el nudo hacia el lado izquierdo. Continúo realizando el mismo patrón de tejido hasta completar el mismo largo que dejé en el otro lado de la pulsera. Abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Muy bien, entonces miren, aquí ya completé la misma medida, 4.5 centímetros. Y aquí vamos a realizar lo mismo que ya les había explicado anteriormente. Vamos a cortar los hilos que sobran anudadores, dejando más o menos 1 milímetro. Vamos a quemar y vamos a pegar. Y entonces aquí ya estamos finalizando nuestra pulsera, el diseño que te traje en el día de hoy. Habiendo ya terminado esta parte de cortar, quemar y pegar, vamos a realizar otro nudo sencillo donde finalicé el último nudo de la parte del tejido y más o menos desde el primer nudo hasta este último que estoy realizando en total voy a dejar 14 centímetros. Si tú quieres que la pulsera te quede más larga, debes de ajustar las medidas. Realizo el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera y para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Abajo en la descripción te comparto un tutorial explicado detallado paso a paso de esta técnica y así como otras dos formas más de hacerla. Muy bien, entonces aquí voy a comenzar a enrollar ya el hilo. Recuerda que esa es una técnica de cierre, pero tú puedes utilizar también otra técnica del cierre como la del nudo plano si es la que tú prefieres. Y si quieres comenzar a generar ingresos desde la comodidad de tu casa, recuerda que tengo un curso donde te enseño desde cero cómo crear tu marca de bisutería, de accesorios y comenzar a vender. Te dejo todos los enlaces para que conozcas más de mis cursos abajo en la descripción de este video. Muy bien, aquí ya vamos finalizando, cortando los hilos que me sobran. Vamos a quemar y vamos a pegar. Y ya esa es la fase final como tal de la elaboración del diseño que te traje en el día de hoy.
Y listo, aquí ya está terminado y finalizado este diseño. Me encanta el color, los colores, el contraste de los colores, el brillo, el dorado. Todo me encanta en esta pulsera. ¿Te animas a hacer una igual? Pues bien, espero que hayas aprendido muchísimo en el día de hoy. Me encanta haberte tenido por aquí. Nos vemos en una próxima clase. Gracias por ver. Chao, chao.